Toda crisis genera oportunidades. Sin duda alguna, la bancarrota del gigante de las criptomonedas, el exchange FTX, ha causado otra estrepitosa caída en el mercado de las criptomonedas. En este video te voy a enseñar a sacar ventaja de la crisis actual creando un bot de apenas $173. Si quieres conocer paso a paso esta estrategia, quédate conmigo hasta el final. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal y estoy aquí para compartirte estrategias del mundo del trading. Pues muy bien, vamos a empezar diciendo que yo no comparto ningún número de WhatsApp en los comentarios de mis videos en mi canal. Por favor, si ves números de WhatsApp en los comentarios, se trata de estafadores. Por favor, no vayas a caer en dichas estafas. Bien, dicho eso, entonces nos encontramos por acá en la plataforma de TradingView. Hoy te voy a enseñar dos cosas. La primera, te voy a enseñar a hacer backtest de un bot DCA utilizando una estrategia para ese propósito en la plataforma de TradingView. Y lo segundo es que te voy a enseñar a aprovechar la crisis actual del mercado de las criptomonedas, pero también, por supuesto, de la economía en general. ¿Cómo podemos aprovechar esta caída de las criptomonedas? Pues bien, nos encontramos acá en el precio del Bitcoin, estamos a una hora, Bitcoin contra USDT en Binance. Pues nada, para nadie es una sorpresa, como decía en la introducción, que debido a la bancarrota de FTX, el Bitcoin y las criptomonedas se vinieron para abajo de forma estrepitosa. Mira, estábamos por acá alrededor del 4 de noviembre con un valor de $21.443 aproximadamente. Luego se vino lo de FTX y el Bitcoin llegó inclusive a cotizar por acá a los $15.597. Entonces mira la caída estrepitosa que tuvimos. Actualmente está cotizando en los $16.662 aproximadamente. Pues bien amigos, vamos a empezar por acá entonces hablando lo que sucedió después, inmediatamente después a la bancarrota de FTX. Mira, este gráfico es el flujo total de Bitcoin en los exchange. Las barras de color verde representan la entrada de Bitcoin a los exchange, el flujo, y las barras de color rojo representan la salida de flujo de Bitcoin de los exchange. Como puedes darte cuenta acá aproximadamente, desde el 6 de noviembre, 7 de noviembre, cuando sucedió la bancarrota de FTX, pues hay un volumen alto fuera de los exchange, de las personas que están retirando Bitcoin de los exchange. Mira, y es un volumen muy alto y no hay nada de ingreso en volumen de Bitcoin a los exchange. Todo está en color rojo. Eso, por supuesto, responde a las acciones de las personas que empezaron a extraer su Bitcoin de los exchange. Pues bueno, para nadie es una sorpresa. Pasemos por acá a mostrar lo que ha hecho CZ, que es el CEO, como ustedes saben, de Binance. Pues bueno, para nadie tampoco es un secreto que CZ precipitó la caída, la bancarrota de FTX con los tweets que sacó al respecto. ¿Listo? Pues bueno, este señor, permíteme, yo traduzco por acá para que puedas comprender mejor. Mira, el 13 de noviembre sacó este tweet que dice: no somos solo un CEX, ofrecemos opciones. Almacenar criptografía usted mismo. Lee este artículo que escribí hace 2 años. La lectura de 15 minutos te ahorrará dinero y dolores de cabeza más adelante. Y cita Trust Wallet. Como todos ustedes también saben, Trust Wallet es la billetera descentralizada de Binance. Entonces tengo este tweet aquí porque hace parte de la estrategia que vamos a emplear hoy. Bueno, lo dejo por acá y ahora regresamos a él. Listo, vamos entonces por acá al Bitcoin. La idea es que te voy a compartir una estrategia que nos permite hacer un backtest de un bot DCA de 3 comas en TradingView para analizar cuál es la ganancia que podemos tener. Para eso, entonces por acá tengo ya la estrategia. Te voy a compartir esta estrategia en la descripción de este video para que la puedas descargar y utilizarla a tu gusto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es que tenemos que seleccionar toda la estrategia, ¿ok? Es un código bastante extenso. Pues nada, con el mouse la seleccionas justo hasta el final y luego la vamos a copiar para llevarla a TradingView. Aquí estamos, le damos clic derecho, le decimos copiar, volvemos a la plataforma de TradingView,
y vamos a expandir esta parte inferior. Listo, la expandimos. Nos ubicamos donde dice Pine Editor, ¿vale? Le damos a abrir una nueva estrategia, elegimos estrategia, listo. Borramos esto porque no nos interesa, lo borramos, le damos clic derecho y le decimos pegar. Acá le decimos permitir, listo. Y ya quedó pegada nuestra estrategia, el código de nuestra estrategia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La vamos a guardar. Le damos doble clic acá. ¿Listo? Aparece el título prueba de un bot desean 3 comas. Dejémoslo así con ese nombre. Le damos guardar. ¿Listo? Y ahora vamos a agregar esta estrategia al chart de TradingView. Para eso nos paramos acá donde dice añadir gráfico. Le damos clic y esperamos unos segundos a que realice ese procedimiento. Listo, ya lo realizó y acá aparece entonces en la parte inferior los datos del análisis técnico del backtest. Bueno, vamos a guardar esto porque eso ya está disponible en la tabla. Mira, en esta tabla que puedes ver acá. Entonces, en la tabla de la estrategia tiene la siguiente información: la configuración del bot, el resumen y la comparación de la estrategia del bot con si decidiéramos hacer una compra y un holdeo de las criptomonedas. ¿Listo? Y con todos los datos, las fechas, la condición de inicio de operación, las órdenes de base y seguridad, la desviación del precio, el take profit y, súper importante, en el resumen aparece lo más valioso del análisis técnico. Miren, el capital inicial invertido, el capital final, el resultado neto, las operaciones totales y la ganancia diaria en valor porcentual que podemos tener con la estrategia. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a operar esta estrategia? Nos vamos a ir por acá al indicador de la estrategia y en esta ruedita que dice opciones de seguridad le damos clic, listo, y se abre esta ventana para que podamos configurar el bot al cual vamos a hacer el backtest. ¿Listo? Bueno, entonces, como take profit, vamos a configurar un 6%. No es un valor alto porque ahora vamos a cambiar la temporalidad. A mayor temporalidad podemos aspirar a un 6% de take profit. Listo, por acá lo dejamos quieto el take profit, el porcentaje total del volumen lo dejamos ahí. No vamos a activar trading, listo, ni stop loss, listo. En el tipo de orden, de tamaño de orden, lo dejamos en fijo, así como está acá. En la orden base vamos a seleccionar $10, listo. En la orden de seguridad también vamos a seleccionar $10, listo. Donde dice máximo conteo de órdenes de seguridad, vamos a utilizar 7 órdenes de seguridad, listo. En la desviación del precio, para activar las órdenes de seguridad, yo selecciono 1.87, ¿ok? Donde dice escala del volumen de las órdenes de seguridad, vamos a trabajar con 1.4, colocamos 1.4, y la escala de la orden de seguridad, de paso, la vamos a seleccionar en 1.5. Listo. Ahora, la condición de inicio de operación, acá están RSI de 7 ciclos, no vamos a utilizar esa, vamos a utilizar ASAP, es decir, empezar un trade, una operación lo antes posible. Seleccionamos esa, Start ASAP, ¿listo? Perfecto. Y ahora le damos entonces en aceptar. Bueno, en la parte inferior la estrategia está configurada para abarcar todo el tiempo disponible posible, desde el 15 de junio de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2099. Todo el marco de tiempo posible para que tome todos los datos de las criptomonedas, del mercado criptográfico. Listo, y le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Perfecto. ¿Y qué tenemos? Miren lo que tenemos acá en el resumen. En el resumen tenemos una ganancia diaria, un take profit diario súper pequeñito, mira, con 3 ceros, ¿listo? Muy pequeñito. Y también tenemos que el capital inicial de la estrategia debe ser corregido de $3.009 a $248.53. Entonces, empecemos a hacer cambios. El primer cambio que vamos a hacer es precisamente ese dato. Entonces, me voy a parar aquí otra vez en la configuración, voy a donde dice propiedades y escribo el valor actual que me dice la estrategia, $248.53. Y le doy aceptar. Y esperamos que se actualice. Listo. Ya la ganancia diaria eliminó un 0, ahora tiene 0,0025. Es un valor muy bajito. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la temporalidad. En vez de una hora, me paro por acá y selecciono un día. Selecciono un día y ya pasó a 0,063%. Bueno, fíjate que acá ya aparece entonces la estrategia sobre el mercado del Bitcoin contra el USDT. Ahora bien, escoger el par con el cual vamos a tradear es supremamente importante. Entonces, volviendo al Twitter, al tweet que lanzó CZ el 13 de noviembre, nos damos cuenta, bueno, con lo de FTX sucedió, él promovió lo que venía pasando con FTX y precipitó aún la bancarrota de ese gigante, de ese exchange gigante, ¿cierto? A nivel mundial. Pues ahora, en este tweet del 13 de noviembre, él está promoviendo Trust Wallet. Entonces, acá no vamos a evaluar si es correcto o no sacar las criptomonedas, el Bitcoin de los exchanges y llevarlo a una billetera caliente o fría. No, no vamos a evaluar eso. Vamos a evaluar lo que está sucediendo, lo que la gente está haciendo, sea mal o sea bien, para nosotros aprovecharlo. Entonces, muchas personas siguen lo que dice este señor y están sacando dinero para utilizarlo, para depositarlo en esta billetera Trust Wallet. Entonces, si venimos por acá a CoinGecko, mira, este es el token de Trust Wallet. Ha subido 5.2% en las últimas 24 horas. Bajemos por acá, seleccionemos el máximo. Mira, ha crecido muy bien desde que salió este token. Si seleccionamos por aquí 14 días y me voy a parar justo en el 13 de noviembre. Mira, el 13 de noviembre fue cuando CZ lanzó ese tweet. Mucha gente lo sigue y hace lo que él diga sin importar si está bien o mal. Vamos a aprovechar las oportunidades que generan las crisis. Y empezó a crecer, mira, empezó a subir, ¿ok? Y actualmente está por acá en los $2,23. Listo, entonces vamos a aprovechar esto. Muy seguramente esto siga subiendo a corto plazo. Y entonces vamos a tradear con TWT, perdón, el Trust Wallet contra el USD. Entonces los devolvemos por acá a la plataforma de TradingView y vamos a cambiar el par. Nos paramos acá, eliminamos entonces el Bitcoin y vamos a escribir TWT, el token de Trust Wallet. Seleccionamos el primero que está en Binance contra USDT, listo. Y fíjate lo que ha pasado. Vamos por acá, ahí está la estrategia del bot de SEA. Fíjate lo que ha pasado. Por acá aparece en esta barra el 13 de noviembre cuando CZ lanza su tweet y mira el crecimiento, ¿cierto? Se fue para arriba el token, ¿ok? Y la ganancia diaria ya pasó, subió a 0.2278%. Ya vamos mejorando el porcentaje de ganancia diaria y es lo que queremos, ese es el objetivo. Y mira la cobertura máxima que nos da esta configuración del bot de SEA en 3 comas es de 60.16%, una cobertura muy buena, ¿ok? Con un bajo nivel de riesgo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a mejorar esto? A mejorar la ganancia diaria. Pues nos vamos a parar otra vez en la configuración de la estrategia. Le doy clic y vamos a entrada de datos. Voy a modificar el máximo número de cuentas de seguridad, de órdenes de seguridad. En vez de 7, lo voy a bajar a 6. Le doy 6, le doy clic por fuera y se va a actualizar el dato acá. Listo. Y fíjate que acá volvió a sacar la recomendación de que la estrategia hay que corregir el valor, ¿cierto? A $173. Entonces me vuelvo aquí a propiedades, ¿listo? Borro este capital inicial y escribo la corrección de lo que necesito, $173 de capital inicial, ¿no? .24. Y le doy a aceptar y miremos lo que va a suceder. ¿Listo? Mira, entonces ya la ganancia diaria está en 0.27%. Sigue siendo un valor muy bajito. Y la cobertura ahora la tenemos en 38.86%, que nos cubre esta configuración. Sigue siendo muy buena cobertura para manejar el riesgo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Esto lo podemos mejorar, el porcentaje de ganancia diaria, el take profit diario, si podemos hacer una simulación del interés compuesto de las ganancias que vaya teniendo nuestro bot. ¿Cómo hacemos eso? Esa es otra de las virtudes de esta estrategia que nos permite simular el interés compuesto de las ganancias. Nos paramos otra vez aquí en la configuración, vamos a entrada de datos, listo, y acá en la parte donde dice tipo de tamaño de orden, lo tenemos como fijo.
Sucede que el interés compuesto, la orden base y la orden de seguridad para simular el interés compuesto depende del tipo de orden base. Entonces me voy a parar acá y voy a seleccionar la opción que dice porcentaje de patrimonio neto. Selecciono esa opción y ahora voy a colocar el porcentaje de la orden base en 5.8%, porque ya estamos en porcentaje, no en dólares, y la orden de seguridad también en 5.8%. Y le doy a aceptar y mira lo que va a suceder. Se va a actualizar. Perfecto. Mira la magia de la simulación que hace esta estrategia. La ganancia diaria ahora es de 0.76% y la cobertura sigue siendo de 38.86%. ¿Ok? Es una ganancia muy interesante. Mira, el capital inicial invertido va a ser de $173.24. El capital final va a ser de $1.041.67. El resultado neto es de $868.43, lo que representa un 501.29%, súper importante. Entonces, si abrimos por acá la calculadora, vamos a revisar, mira, ganancia diaria 0.76%, entonces 0.76% lo multiplico por 30 días y al mes voy a tener una ganancia de 22.8%. Muy importante, muy interesante. Ningún banco nos va a ofrecer esto. ¿Listo? Y pues bueno, amigos, entonces con esto ya les he compartido la estrategia que tenía para ustedes en esta oportunidad. En el futuro espero que por programación yo pueda modificar los bots en 3 comas para que incluyamos en la configuración el interés compuesto y tener este tipo de ganancias. Bueno, amigos, entonces les deseo un muy buen fin de semana. Suscríbete a mi canal si te gustó esta información, dame un like, déjame un comentario, yo te envío un fuerte abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.